Vamos a otra cosa. La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esto luego de los numerosos episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví que han provocado, como sabemos, alerta sanitaria en la zona y también la suspensión de clases. Vamos a profundizar en esto. Nos acompaña para hablar de esto en profundidad el director nacional de Greenpeace, Matías Azun. Muchísimas gracias, Matías, por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Carla. ¿Me escuchas bien? Bien, perfecto. Sí, bueno, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes en Greenpeace de que esto haya sido acogido por la Corte Suprema? Da la sensación también de que los tribunales de alguna manera se hacen cargo una vez más de temas que son ambientales para los que hacen falta algunas políticas públicas, ¿no? Absolutamente. No es el único fallo de la Corte Suprema. Hubo 3 emisiones de fallos el mismo día viernes, uno sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos, otro sobre la comunidad y otras reclamaciones también puestas. En términos generales, si tuviésemos que resumirlo en un párrafo, en una sola línea, la situación es más o menos la siguiente. La Corte Suprema le está diciendo a los tribunales de justicia que han llevado justamente la temática de descontaminación y de gravísimos episodios ambientales en la zona, justamente les está diciendo: cumplan con la ley, cumplan con el Estado de Derecho. No hay un plan de descontaminación eficiente, no se está haciendo un monitoreo de los contaminantes que están en la zona, todavía no se sabe qué es lo que produjo que la semana pasada hubiese más de 100 personas consultando los servicios de salud, más aún, ni siquiera sabemos si son 100 personas, no hay ninguna data oficial en relación a los episodios de contaminación y cómo esto afecta a los derechos de las personas, y no se está haciendo, entre las múltiples otras cosas, pero de las más graves, un monitoreo de la situación de salud de las personas que habitan en este sector. El día en que ocurrió el impacto, el último episodio de contaminación, y eso que está recién empezando el invierno, básicamente habíamos tenido 4 semanas seguidas con episodios de críticos de contaminación todos los días en Quintero. El único día en donde no hubo un episodio de contaminación masivo fue el día 15 de mayo porque hay más viento. Es decir, en términos simples, la falta de decisión por parte de las instituciones públicas para efectivamente proteger los derechos humanos y los derechos justamente ciudadanos que tienen las personas en ese lugar, el único que las respeta es el viento. Porque todos los demás miran hacia el lado, por eso se llama zona de sacrificio. Y es gravísimo, porque esta situación es punitiva, es decir, la Corte Suprema primero puede sancionar verbalmente, particularmente a las instituciones de gobierno que están vinculadas en esto, verbalmente. Luego de eso debería aplicar, si es que no se cumple, y ya si se declara en rebeldía el Ministerio de Medio Ambiente y no cumple, puede sancionar con reducción de salario o con suspensión de funciones. Es decir, la Corte Suprema lo que ha dicho acá, para decirlo en buen chileno, es: se para la fiesta, se cumple la ley, háganla cumplir. Tienen todos los instrumentos para hacerla cumplir. Ya, y ponen, por ejemplo, a 2 funcionarios con dedicación exclusiva para que se monitoree y se fiscalice lo que ocurre en este cordón industrial que, tal como tú dices, tal cual, ha sido catalogado como una zona de sacrificio. Uno se pregunta por qué eso no se ha hecho hasta ahora, por qué no se han tomado las medidas necesarias. Hemos tenido episodios de contaminación realmente graves. Ahora, pendiente de lo que ha pasado la última semana, pero hacia atrás, o sea, con incluso más de 1000 personas en una ocasión. Yo entiendo que hay fines... Esa es la razón de todos estos procesos judiciales. Sí, yo entiendo que hay temas económicos que aquí se cruzan, pero no sé si tú sientes que todavía no está la convicción en la autoridad de que esto pasa por encima de la calidad de vida y de los derechos de las personas. ¿Tú crees que hay duda al respecto? No solo tengo la convicción. Hace algunos días atrás vino el relator de Naciones Unidas, justamente observador de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a Chile a revisar la situación y fue enfático en su informe. A pesar de que es un avance que se apague en los próximos días la fundición de Quintero Puchuncaví, la fundición de Ventana, eso va a ser un avance y que en algún minuto, con este plan abstracto que dejó el gobierno pasado y que no ha mejorado, que en algún minuto se apaguen las termoeléctricas a carbón. En términos prácticos, la presencia, por ejemplo, de contaminantes orgánicos volátiles en esa zona es extremadamente grave. Que no se haya implementado un registro supone básicamente 3 cosas. 1, complicidad de las autoridades justamente por no hacer cumplir la ley, y 2, muy mala voluntad de parte de las empresas que están en la zona justamente para revelar cuáles han sido esos contaminantes orgánicos que podrían haber afectado las condiciones de ventilación y finalmente, podrían haber agravado con las malas condiciones de ventilación y por lo tanto generar verdaderos catástrofes medioambientales. Este es el Chernobyl de Chile, ¿no? Y es realmente insólito como los gobiernos no se ponen de acuerdo para implementar la ley. Que esto es bien importante porque tú hablaste de 2 cosas. Dijiste de la autoridad y hablaste de la mala voluntad de las empresas. Si bien a mí me encantaría pensar
que puede haber buena voluntad de las empresas, tengo la impresión de que esto no puede quedar a voluntad. No la hay. Juegan voleibol, ¿no? Es que tengo la impresión de que se culpan entre ellas y se tiran la pelota a través de las rejas. Tampoco puede quedar a voluntad de las empresas. Entonces ahí se requiere, me imagino yo, políticas públicas desde el Estado y más allá del gobierno de turno, que sean estructurales y que sean lo suficientemente sólidas y fuertes para que las empresas tengan que cumplir simplemente. ¿Por qué eso no ha sido posible? Yo no te preguntaba por la convicción de ustedes como Greenpeace, ni de los organismos internacionales, ni de los organismos medioambientales. Te pregunto si tú crees que no hay todavía convicción en las autoridades de turno o en las que ha habido anteriormente de cómo esto afecta a las personas, o los intereses económicos son tan fuertes, tan importantes, que pasa encima simplemente de este otro aspecto tan relevante. No la ha habido, si somos bien explícitos. Hasta el momento no la hemos visto. No hay convicción. Lo que dice la Corte, y para explicar que esto es transversal, la Corte Suprema lo que dice justamente, la Constitución dice, todos tenemos derecho a vivir libres de contaminación. ¿Qué es la contaminación? Lo que define la norma. ¿Qué hacen los tribunales de segunda, del sistema judicial? Lo que hacen es establecer, bueno, si no viola la norma, entonces no es contaminación. Eso justamente es lo que la Corte Suprema rectifica y corrige, ¿no? Sobre la base lógica de que evidentemente hay personas que están sufriendo por contaminantes que han sido liberados de parte de las empresas, es cosa de investigar y se termina encontrando responsables si se investiga bien, si se monitorean bien las situaciones. Ahí justamente estamos viendo la cantidad de contaminantes que existe en ese territorio. Lógicamente no se está cumpliendo el Estado de Derecho. Lo que corresponde justamente, ¿cuándo va a haber convicción? No cuando prometamos electoralmente fin a las zonas de sacrificio, no cuando digamos que se van a cerrar las termoeléctricas, como han venido prometiendo los gobiernos, cuando literalmente se cierren las empresas que están contaminando hasta que no se restituya el Estado de Derecho, hasta que no tengamos un monitoreo de las condiciones de salud de las personas y hasta que no tengamos un inventario de contaminantes y de operaciones en esa zona, que está extremadamente reventada desde el punto de vista de contaminación. Hasta que eso no ocurra, vamos a seguir lucrando y generando empleo y bienestar económico a costa de los propios trabajadores y de sus familias, de sus hijos. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que significa Quintero Puchuncaví. Yo me imagino que ahí necesitas saber cuál es la empresa que está violando también, no sé si la norma u otras normas, porque aquí también hay un tema de cuán en el fondo complaciente o no queremos ser. Hay algunos que dicen que incluso la norma se queda muy corta respecto de lo que es la salud y la calidad de vida de las personas, pero en el fondo aquí tenemos un cordón con muchas empresas, con muchos tipos de contaminantes, y si no se logra monitorear día a día lo que está pasando, cuáles son los contaminantes y eventualmente cuál es la empresa, cómo cierras una empresa, pero también podrías hacer pagar a justos por pecadores, ¿no? Si tomas una medida general para todas, porque aquí también reconozcamos, Matías, que hay un tema económico incluso para la zona, ¿no? Afortunadamente en la zona no hay justos, digamos, ¿no? Eso no hay ninguna empresa que tenga un récord ambiental libre. Están todas sancionadas, todas tienen tremendas sanciones y todas han hecho todo lo posible por impedir una mayor transparencia en relación a las operaciones. Esto lamentablemente es así. No se trata de una opinión mía de que hay gente con mala voluntad en esa zona. Es lo que la justicia ha venido demostrando y es justamente la razón por la cual en el año 2019 Greenpeace y otras instituciones más, también la Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y varias organizaciones medioambientales más, logramos justamente, junto con los habitantes de la zona, logramos justamente este fallo que establecía el año 2019 la necesidad de tener un inventario total de contaminantes que a la fecha no existe, y una situación de diagnóstico sobre la salud de la población que a la fecha no existe. Entonces, en términos prácticos, no hay verdad y reparación en esta situación, no hay restitución del Estado de Derecho y no hay cuidado medioambiental si no hay efectivamente una medida de emergencia frente a un semáforo que está todos los días en rojo, salvo cuando hay buen viento. No hay restitución de derechos si no se identifican bien las situaciones y no hay Estado de Derecho tampoco si no tenemos clarísima cuál es el estado de salud de las personas. Hoy en día el Congreso, que también tiene un rol en relación a esto, no solo habla sobre esto, hoy día el Congreso va a votar la ley de áreas protegidas, ¿no? Y el propio Congreso nos está diciendo que necesitamos más áreas protegidas, necesitamos más zonas de sacrificio para sostener el empleo en 15 años más de la salmonicultura, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, al senador Fidel Espinosa señalar de manera tan convencida que está de acuerdo con actividades destructivas en parques nacionales,
Mal puede suponer que hay una convicción absoluta en el sector de gobierno justamente para literalmente ponerle coto a esta situación. Sí, ahí nos metimos en otro tema y que tiene que ver también con el contraargumento que nuevamente... No, sí, está bien, pero si quieres lo conversamos aparte para poder cerrar lo de Quintero, porque en el fondo tú me dices no hay un registro, no se está viendo el día a día, pero ha habido, por ejemplo, desde la Superintendencia del Medio Ambiente una especie de protocolo, incluso con sanciones, cuando se pasan ciertos niveles, las empresas tienen que reducir sus operaciones. ¿Eso se queda corto, insuficiente? ¿La superintendencia no hace su trabajo? ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Completamente corto. Completamente corto. ¿Y cómo debería funcionar, perdón, ese registro del que tú hablas, Matías? En el fondo, debiese ser que día a día tú tengas una exactitud y la claridad de cuál es la empresa que está emitiendo tal cosa y se tomen entonces medidas en torno a esa empresa. ¿Eso se puede hacer desde el punto de vista técnico? Sí. Se puede hacer y es lo que mandata hacer justamente es lo que mandata hacer la Corte Suprema. ¿Y eso se le exige a las propias empresas? Sin duda. Porque tiene un desembolso, de hecho, es lo que pareciera estar ocurriendo por parte de Salud y de Medio Ambiente durante los últimos días. Medio Ambiente en general tiene una performance mejor. Salud, recordemos, todos los ministros han prometido cerrar estas operaciones y ninguno ha cumplido, ¿no? Ahora, en términos específicos, hay herramientas que se pueden implementar, hay justamente mandatos. La Corte Suprema lo que justamente ha dicho es que las instituciones encargadas no han cumplido, no hay un plan de descontaminación suficiente, no hay una práctica de resguardo del Estado de Derecho para el cuidado de las personas. ¿Cómo se podría implementar? Evidentemente teniendo una idea general de cuál es la contaminación en la zona, pero recordemos que los efectos en esta zona son sinérgicos. No podemos decir, está Juanito, está Pedrito y está Robertito. No podemos señalar que se trate de una situación aislada, hay que pensarla en términos integrales. Y quiero insistir, todos los días, exceptuando aquellos en donde hay particulares condiciones de viento, el semáforo está en rojo. Todos los días. Entonces basta con que uno se descuide 2 segundos para que efectivamente la norma se supere e incluso sin superar la norma terminamos con personas porque no sabemos cuáles son los contaminantes que hay. Entonces, la verdad, la mala gestión sobre esta situación, y quiero ser enfático, la Corte Suprema de declarar en rebeldía a las personas que están involucradas a esto, primero va a sancionar con multas orales, con amonestaciones, pero luego puede reducir el salario y puede remover de sus funciones a autoridades que están vinculadas a esta situación. En el Ministerio de Medio Ambiente, a quien mandataron colocar, le dijeron cómo hacer su trabajo, a colocar a 2 personas a monitorear la situación en la zona para dar cumplimiento a los fallos y así no declararse en rebeldía, tuvieron que ser así explícitos, o derechamente a la Superintendencia de Medio Ambiente por no cumplir, o a la fiscalización sanitaria justamente por no aplicar la ley cuando corresponda. Ya, ¿eso frente a los intereses económicos es suficiente, crees tú? Evidentemente eso nos coloca en la ruta correcta hacia la restitución de derecho en esa zona. Ya, o sea, ustedes se va a cerrar en los próximos días. Miran con optimismo los efectos que puede tener este fallo en la zona. ¿Podemos pensar que este fallo pudiera generar efectivamente un ambiente más limpio no, menos contaminado para quienes viven en esta zona de nuestro país? Sí, desde el punto de vista histórico, este fallo siente un precedente, porque le señala a las instituciones que no están cumpliendo con el Estado de Derecho. Por lo tanto, en términos históricos, este fallo nos sigue dando la razón, no se cumple, sigue tratándose como una zona de sacrificio. Si se va a resolver o no se va a resolver, depende de si las instituciones se declaran en rebeldía o no. Ya, pues nos vamos a quedar atentos. Depende de que las instituciones actúen. Sí, nos vamos a quedar atentos ahí a cómo esto se va ejecutando, por ejemplo, con cosas tan concretas como estas 2 personas de dedicación exclusiva, pensando sobre todo en que se respeten, como decías tú, y como dice la Corte también, los derechos humanos de quienes viven en esta zona de sacrificio. Matías Azun, director nacional de Greenpeace, te agradecemos por esta entrevista. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Nos vemos.